Buenos días, hermanos, bienvenidos a Iglesia Bautista Miramonte, un domingo por la mañana más. Nuestro deseo es que este servicio en línea pueda llegar a todos los hermanos de la congregación, así que si usted tiene un grupo pequeño, tiene familia que se congrega, comparta el link de este video para que podamos juntos disfrutar de este culto, alabar al Señor, aprender de su palabra. Esta mañana nos acompaña el pastor Mauricio Castellón, siempre con la serie Más que Vencedores, y vamos a estudiar ese pasaje, esa porción dedicada a la iglesia en Pérgamo. Pero esta mañana también le vamos a invitar a un momento muy especial en alabanza. Así que acompáñenos y disfrutemos las alabanzas al Señor. Es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Y es por tu amor que somos felices, Jesús. Por eso queremos seguirte todos los días de nuestra vida.
sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Y nuestro mayor deseo es poder habitar en tu presencia todos los días, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. haz tu obra en mí. Hoy te rindo
corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. 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 Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Buenos días, hermanos. Este día queremos también llegar al trono de la presencia de Dios por medio de esta oración. Queremos pedirles que nos concentremos y que hagamos esta intercesión por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están con problemas económicos, por los hermanos que están enfrentando también la pandemia en la primera línea en el área de salud. Vamos a venir a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día que tú nos has regalado. Gracias por cubrirnos con tu presencia. Gracias por tu provisión cada día en estos momentos de crisis. Gracias, Señor, por tu protección también en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de los accidentes. Muchas gracias por estar presente en nuestras vidas. Te venimos a ofrecer este culto. Te pedimos, Señor, que recibas la adoración, que recibas la alabanza, que recibas nuestra oración y también la proclamación de tu palabra en este día tan especial. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que están en un lecho, en un hospital, en una clínica,
en sus casas, enfrentando cualquier enfermedad, cualquier situación que haya complicado su salud. Oramos por ellos, Señor, para que tú tengas misericordia y extiendas tu mano de amor, tu brazo fuerte y consolador en medio de esta enfermedad. Oramos también por las finanzas de nuestros hermanos, por aquellos que, debido a la situación que hemos vivido, han tenido sus negocios cerrados o sus empresas han caído en sus ventas. Oramos por aquellos también que han tenido que enfrentar la suspensión de sus plazas, el desempleo, el despido obligado por la misma crisis financiera. Oramos para que tú proveas a sus hogares. Oramos, Señor, para que tú te acerques con provisión de una manera especial y en esa casa no falte el pan, el alimento, el sustento para sus familias. Señor, oramos también por todas aquellas personas que están enfrentando la pandemia en la primera línea de batalla, por nuestros médicos, por las enfermeras, por el personal administrativo que funciona en los hospitales, en las clínicas, en donde sea, Señor. Te pedimos que tu protección llegue a ellos y a sus familias también. Oramos por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por la familia Miramonte y por todos aquellos también que nos miran en estos programas virtuales. Oramos para que tu bendición llegue a cada una de las familias, a cada una de las personas. Finalmente, Señor, entregamos este tiempo de adoración, este tiempo de exaltación, este tiempo de proclamación de tu palabra, para que tú seas exaltado y tu nombre sea conocido y reverenciado también hasta lo último de la tierra. Dejamos en tus manos este culto, este tiempo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Animamos también para que, si usted es parte de nuestra congregación o de los que nos observan también a través de este programa, que por favor tome en cuenta la lista de peticiones que cada lunes hacemos llegar a través de las redes sociales y de los grupos también de comunión que tenemos en nuestra iglesia. Ahora pasemos al tiempo de la predicación a través de nuestro pastor general Mauricio Castellón. Que Dios nos bendiga. Buenos días, amados hermanos. Qué alegría es estar una vez más conectados a través de este medio y sobre todo agradecer al Señor por sus vidas, por la forma en la que el Señor ha ido cuidando a cada una de las familias que somos parte de Iglesia Bautista Miramonte y cómo su propósito sigue prevaleciendo en nuestra amada iglesia. Gracias por estar allí. Por favor, comparte este enlace, comparte las predicaciones, comparte el quehacer de la iglesia, comparte la palabra de Dios, pero comparte. Este es un tiempo en el cual
las personas cercanas a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, necesitan escuchar la palabra de Dios y tú eres el instrumento de Dios para ello. Gracias por estar acá. Al estar preparando esta enseñanza me llamó la atención que uno de los lugares por los que Pérgamo es conocida es por el altar de Zeus. Este altar es una obra preciosa, ¿verdad? Data más o menos del 160 a.C. y los restos de este templo, de este lugar de culto dedicado a Zeus, se encuentran en el Museo de Berlín. Es interesante que más de 50 años llevó el trasladar pieza por pieza desde la región del Asia Menor hasta Alemania lo que resta de este altar, y se puede apreciar en el Museo de Pérgamo en Berlín. Este era un lugar dedicado al rey de los dioses, al rey del Olimpo, a Zeus, y en una ciudad que había sido la capital por más de 200 años de Asia Menor, Cristo Jesús le dirige este mensaje que nos dirige a nosotros también en esta mañana. Aférrate a la sana enseñanza. Por favor, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hemos dicho que el cuadro que vimos en Apocalipsis capítulo 1 acerca del Señor Jesús, ese cuadro del Cristo glorioso, es un cuadro que nos muestra a nuestro Señor justamente fase por fase hasta armarlo por completo. Un Cristo glorioso, victorioso, un Cristo resucitado, que ama a su pueblo y que ha venido justamente para poder libertarlo y compartir esa libertad que Él ha conseguido y también la victoria que Él nos ha logrado. Ahora, aquí la característica que Él le resalta a esta iglesia es que viene aquel del que sale la espada de 2 filos de su boca. Y es interesante porque esta figura nos habla de que si nos vamos a aferrar, aférrate a la sana enseñanza que proviene de la boca de Dios. La palabra que nosotros debemos tener presente y a la cual debemos aferrarnos es aquella que viene de la boca de Dios. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dijo en Mateo 4:4, Él respondió y dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos aprender nosotros a discernir lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios, lo que es la palabra de hombres. Y en este tiempo es muy importante que nosotros sepamos hacer esa diferencia. Además, la palabra de Dios, hablando de esta figura de la espada de 2 filos, nos dice en Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Esa palabra de Dios es poderosa como para discernir en nosotros nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que es importante dejar que la palabra entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente y haga ese escrutinio que solo la palabra de Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Esta semana, ¿has podido escuchar la palabra de Dios atentamente? ¿Has tomado el tiempo para que Dios hable a tu corazón y use esa espada que es poderosa para penetrar a lo más profundo de tu ser y ayudarte a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón? Quiero decirte que cuando Pablo nos habla de la armadura del cristiano en Efesios capítulo 6, muchos de los implementos de la armadura tienen que ver con la defensa. Pero finalmente él dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es el arma que nos ayuda justamente para pelear. Pero no es cualquier espada. Es la espada del Espíritu. Es la palabra que proviene de la boca de Dios. Y yo quiero desafiarte a que tú estés buscando cada día la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para ti. Dios ha dejado su palabra para que tú la escuches, la medites, para que tú sepas cuál es el propósito y el plan que Él tiene con tu vida. Pero es necesario que tú seas diligente, que tú estés interesado, que tomes el tiempo adecuado para encontrarte con Él. Y no como un método. No para cumplir una lista de chequeo. Ya hice mi devocional, ya tuve tiempo con Dios. Es para desarrollar una íntima relación. Yo no sé si lo has percibido, pero en los mensajes de esta carta, Cristo no solo está entre su iglesia. Él se sienta con su iglesia. Él habla con su iglesia. Él quiere comer con su iglesia. Él denuncia las cosas que no están bien en su iglesia. Él tiene una íntima relación y Él quiere tener esa relación contigo cada día, a cada instante, pues es un Dios que te ama. Así es nuestro Dios. Nos ama tremendamente, profundamente. Y por eso nos dice que debemos, tú y yo, aferrarnos a la sana enseñanza. En segundo lugar, aférrate a la sana enseñanza, que es un arma en la pelea contra Satanás. Ya lo decía hace unos instantes, es la espada del Espíritu y es lo que nos ayuda a luchar en contra del enemigo. Mira lo que dice el verso 13, yo conozco tus obras. Por cierto, esa frase siempre cala hondo en mi corazón. Él conoce nuestras obras y nos conoce profundamente y a pesar de que nos conoce, sigue hablando en nuestro corazón, sigue teniendo un propósito en nuestras vidas. No nos ha abandonado, no nos ha dejado y no nos va a dejar. Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito conmigo. Y luego dice, y donde mora Satanás, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante esta frase porque expresa que ellos están donde mora Satanás. Pérgamo, después de más de 200 años de haber sido la capital de Asia Menor, llegó a concentrar no solamente muchos elementos de poder y de autoridad, sino también del culto que los griegos proponían. El altar de Zeus, como hemos mencionado, tenía esa forma de U que algunos lo consideraban como un trono donde se asentaba el poder de esa deidad que fue venerada en el pasado y que recientemente se ha reinstaurado la religión conocida como helenismo en 2017 allá en Grecia. Interesante, porque ese lugar hablaba justamente del rey de los dioses del mundo pagano. Ahora, no solo estaba este altar, sino que era una ciudad que tenía muchos altares. Tenía uno dirigido hacia Dionisio, justamente el dios del vino, ese dios del desenfreno, de la alegría. Y estaba ese altar también en la parte alta de la ciudad de Pérgamo. También había una dedicación hacia Atenea,
que era justamente una deidad de la sabiduría. De hecho, la segunda biblioteca más grande de ese mundo conocido se encuentra aquí en Pérgamo. Después de Alejandría, Pérgamo tenía la mayor cantidad de manuscritos almacenados en su biblioteca. De aquí se origina justamente el pergamino. Pero es que había una dedicación hacia Atenea, la diosa de la sabiduría en aquel entonces. Y además, esta ciudad era conocida por el dios Escolapio, que tenía que ver justamente con la salud, con la medicina. Era ese dios que tenía la serpiente enrollada en la vara. Y ustedes saben que la serpiente para judíos y cristianos es una figura directa de Satanás. Pero no conformes con esto, cuando ya pasaron a ser una provincia romana, ellos también se dedicaron al culto imperial, a reconocer a César en su divinidad y a reconocer a Roma en un poder divino, ¿verdad? Celestial, al igual que las otras ciudades que hemos visto las semanas anteriores. Ahora, es interesante porque el Señor Jesús dice: yo conozco dónde vives, dónde mora Satanás. Y muchas veces nosotros podemos percibir esa opresión demoníaca y percibir que en nuestro entorno Satanás está imperando. Esta era una de esas ciudades. Por donde quiera que se veía, donde quiera que se miraba, donde quiera que se alzaba la vista, allí moraba Satanás. Mira lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los sacrificios ofrecidos a los dioses. Primero los Corintios 10, 19 al 22 dice: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿Que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden comer la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Esto es según la Nueva Traducción Viviente. Y mira, es interesante porque dice que todo lo sacrificado a los ídolos es dado a los demonios. Esa es la perspectiva que tiene la palabra de Dios. Que aquellas cosas en las cuales participaban incluso algunos creyentes, porque eso es lo que está a punto de decir el Señor, en la que participaba todo el mundo pagano, no era simplemente ofrecer algo a los ídolos, se trataba justamente de participar de la mesa de los demonios también. Además, en Mateo capítulo 4, nosotros leemos que Jesús le responde a Satanás cuando él le ofrece todas las cosas. Si lo adora, le dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es importante que nosotros podamos comprender esta parte, porque el Señor le está diciendo a Satanás que al único que se debe adorar es a Dios. Y sin embargo, allí el Señor está diciendo: el trono de Satanás está, ya sea por Zeus o por el culto imperial. Lo importante es que en esta ciudad había una presencia demoníaca que se compara justamente al mismo Satanás. Nosotros no escapamos de esto. Satanás es el acusador, es el enemigo de Dios desde el inicio, y él está buscando hurtar, matar y destruir. Estamos en la mira. Y es interesante porque en Pérgamo, al igual que en muchas ciudades, en muchas provincias romanas, cuando un creyente se convertía, si él no participaba de estos cultos, no solo era conocido como ateo, ¿verdad? Hablando de alguien que no tiene dioses, sino que además se le empezaban a quitar las posesiones, se le excluía, hasta que llegaba a convertirse en un paria de la sociedad. Ante esta presión social y ante este riesgo que implicaba a la familia, muchos de los creyentes de aquella época probablemente empezaron a cuestionarse, como sucedió en Pérgamo. Y entonces, mira de lo que se hizo objeto esta iglesia. El Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, quizás el primer mensaje de consuelo es que el Señor dice: tengo pocas cosas, no dice tengo muchas cosas contra ti.
Pero claro, ya vamos a ver que esas pocas cosas son cosas de fondo, son cosas que tienen que ver con la sana enseñanza y que tienen que ver con nuestra perspectiva de futuro. Ahora, ¿has escuchado en algún momento al Señor decir esto a tu vida? Tengo algo contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Yo creo que si todos estamos en el proceso de crecimiento espiritual como discípulos de Jesús, en más de algún momento el Señor habla a nuestros corazones para decirnos, tengo algunas cosas contra ti. Yo creo que este tiempo que Dios nos ha permitido vivir y lo que todavía nos resta es un tiempo para purificarnos, es un tiempo para refinarnos, es un tiempo para limpiarnos de muchas cosas que quizás nosotros habíamos dado por sentado, nos habíamos acomodado, probablemente nos habíamos descuidado de nuestra relación con Dios. Habíamos pensado, ya sé la palabra de Dios, pero no la estábamos viviendo. No estábamos teniendo esa intensidad de relación que Él quiere tener con nosotros, ni estábamos dejando el pecado como deberíamos dejarlo. Si el Señor nos dice esto, lo primero que nosotros debemos considerar es la gratitud y decirle gracias, porque no has dejado de hablarme, porque tienes un mensaje para mí, y porque aunque es algo contra mí, es algo que te daña a ti, hay esperanza. Y entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Esta palabra aparece 2 veces en este pasaje de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Números capítulo 25, versículos 1 al 2, nos relata parte de lo que queremos ver cuando el Señor Jesús compara lo que está pasando en Pérgamo con lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Quiero que veas en este pasaje que el problema no es tener relaciones sexuales en sí mismo, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios fue el diseñador de la sexualidad. Y vaya, Dios lo diseñó para que lo disfrutásemos en el matrimonio. Y es placentero y es bueno en gran manera porque Dios lo diseñó en ese marco. Pero cuando sale del matrimonio y cuando está en torno a una deidad o se ha vuelto un ídolo el sexo, en ese momento el sexo se vuelve algo malo, un problema para nosotros, pero no en otras circunstancias. Ahora, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Balaam era un profeta que por dinero había accedido ir con Balac, hijo de Zippor, y había ido justamente para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam era un profeta de Dios y no pudo maldecir al pueblo de Dios. Pero tal era su deseo del dinero que él ideó un plan y se lo dijo a este rey. Envía a las mujeres. Mira cómo lo expresa más adelante Moisés en Números capítulo 31. Dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam sabía que si el pueblo de Dios se mezclaba no solo con mujeres extranjeras, sino lo hacía en el entorno de la fornicación y de la adoración a Baal Peor, los celos de Jehová, ese celo del que habla Pablo en el texto que leímos, se iba a levantar y Dios mismo se iba a encargar de enviar mortandad a su pueblo. La figura es clara. Cristo Jesús le está diciendo, yo quiero que te limpies de la falsa enseñanza. Yo quiero que mantengas la sana doctrina. Yo no quiero que andes detrás de cosas que se oyen bonitas y que pueden permitir una vida tranquila, socialmente hablando, pero que riñe con lo que yo tengo para ti. Está claro el mensaje. Y Él se lo dice justamente a esta iglesia. Tú retienes allí
a los que dan esta enseñanza de Balaam, que pareciera ser una enseñanza en la que podemos adorar a los ídolos, podemos comer algo de los ídolos, participar en algo del culto y al final nos arrepentimos, no pasa nada, el ídolo no nos puede hacer nada, es de madera. Pero ¿y con Cristo qué pasa? ¿Con Dios qué pasa? Con ese Dios que nos anhela solamente para Él. Además, en cuanto al error de Balaam, Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 2, versículos 15 al 16, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando la burra lo reprendió con voz humana. Aquí la palabra de Dios está hablando de aquellos que se van por el dinero para hacer lo malo. Yo quiero decirte con tristeza, en este tiempo hay muchos obreros fraudulentos, personas que están detrás del dinero solamente, y algunos quieren hacer pensar y nos atacan a las iglesias del Señor, pensando que todos estamos con esa motivación. Hermano, jamás. Yo quiero decirte, si para ti en algún momento es problema hablar del diezmo, hablar de las ofrendas, tranquilo. Recuerda lo que la palabra de Dios dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú has propuesto no dar nada a través de la iglesia, tranquilo. Eso es algo entre tú y el Señor. Yo quiero decirte, ten cuidado, porque hay personas que aunque muchas veces nos dicen lo que queremos oír, no están preocupados por ti. Están detrás de tu dinero. Y la Biblia nos advierte. Ahora, yo no sé si eso había pasado en Pérgamo. Lo que sí sé es que algunos de ellos estaban adorando a los ídolos y participando de sus cultos, pensando en que no iba a suceder nada. Y por ello el Señor llega y les dice que al igual que retienen la enseñanza de Balaam, así también retienen la enseñanza de los Nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos Nicolaitas? Bueno, los seguidores de un tal Nicolás, ¿verdad? Y que sus obras y enseñanzas también han sido denunciadas en Éfeso. Y cuando hablemos de Jezabel más adelante, también vamos a hablar acerca de ellos un poco más. Y en Pérgamo, su doctrina se había retenido. En esencia, parece que esta doctrina tenía que ver con el hecho de que podían participar de la inmoralidad, de la idolatría en estas regiones sin que esto tuviera un efecto para con ellos. Puesto que los ídolos son muertos, en ese sentido no pueden hacernos nada. Y ellos decían, como la carne de los ídolos y va a la letrina. Puedo participar de ese culto y el Señor me perdona cuando yo confieso. Y con esto podrían librar la vida, librarse de la muerte y vivir como que si nada pasaba. Un pie con Dios y otro pie en el mundo. ¿No es cierto que a veces nosotros queremos vivir así también? Pero no se puede. Cristo Jesús dice que Él viene con la espada de dos filos, la espada que sale de su boca. Y esas cosas que tiene contra la iglesia, las dice con claridad. Por eso debemos estar atentos a su mensaje, porque Él nos habla con amor, con ternura, pero con claridad. Y entonces el Señor le dice, retienes esa enseñanza, la cual yo tampoco quiero justamente allí. Ahora, obviamente esto tenía que ver con el hecho de sacrificar a los ídolos y cometer fornicación. Y llama la atención porque en las iglesias del Asia Menor, en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículos 28 al 29, registra el acuerdo al que llegaron y la recomendación que le hicieron a estas iglesias. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Qué interesante, de lo único que les habían pedido que se guardaran, era de sacrificar a los ídolos, de fornicación, de comer ahogado y de sangre. Y esta iglesia había transigido en esas dos cosas. Y ahí los retenía. No estaba haciendo nada.
había hecho quizás el ojo cerrado, ¿verdad? Y no estaba denunciando esta situación. Yo quiero decirte, nosotros vivimos en un tiempo donde la doctrina está siendo atacada, donde la práctica cristiana está siendo atacada. El Islam está diciendo en nuestro país, la fe sin obras es muerta. Y saca esa frase del contexto que la dijo Santiago y del contexto que la Escritura lo dice. Es cierto, la fe sin obras es muerta. Lo que está diciendo es que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, eso se vive, eso se demuestra, eso no puede estar escondido. Pero no está diciendo que las obras nos traen salvación. El Señor Jesús dijo, el que de mí come, el que de mí bebe, no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Lo que Él está diciendo es que es el pan del cielo, que Él es el agua que da vida, que Él es el que sustenta. Dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor está diciendo con claridad es que es necesario tener fe en Él. Pero ahora, si nosotros no conocemos la sana enseñanza, es fácil que Satanás no solamente haga guerra contra nosotros, sino que también nos gane. ¿Eres hábil para usar la espada de dos filos? ¿Te has entrenado para poderla usar bien y defenderte de los ataques del enemigo? Yo quiero decirte, nunca es tarde para aprender a usarla. Y si tú eres parte de la iglesia del Señor, si somos de los discípulos de Jesús, tenemos que aprender a usar muy bien la espada de dos filos. Ahora, finalmente, aférrate a la sana enseñanza que nos ayuda a permanecer fiel como fiel testigo. Nos ayuda a permanecer como fiel testigo. Regresemos al versículo 13. Dice el versículo 13 en la segunda parte. Y no has negado mi fe. Bueno, déjame leer un poquito antes. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué interesante cómo el Señor le llama, mi testigo fiel. Todos nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Pero, en este pasaje dice, mi testigo fiel. Qué pertenencia, qué arraigo, qué identidad. Ya quisiera yo que el Señor me llame así. Mauricio, mi testigo fiel. Y yo quiero resaltar 4 características que como testigos debemos tener, y para ello quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué impresionante es este texto, porque habla justamente de ser testigos. El Señor Jesús dice que sus testigos fieles, en primer lugar son llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene porque la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Debemos asegurarnos no solo de memorizarla, sino de creerla, y no solo de creerla, sino de practicarla, de vivirla hasta en los más pequeños detalles. Por eso el Señor habla en este pasaje de que sus discípulos iban a recibir al Espíritu Santo, y tú y yo debemos asegurar la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero además vemos en este pasaje que estos discípulos tienen una segunda característica. Tienen poder para ser testigos. Hay un poder que viene de Dios para ser testigos. No es en nuestras propias fuerzas, no es con nuestro ingenio, ni siquiera es por nuestras grandes habilidades. Algunos de nosotros no las tenemos. Es en su poder. Luego vemos también que hay una simultaneidad en la misión de Dios, pero
Hay un testificar de Él donde quiera que vayamos. En la NBI dice, me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde te tiene el Señor en este tiempo? Allí donde estás, Él quiere que seas su testigo. Y en último lugar, por lo que acabamos de leer, Dios quiere que los testigos seamos fieles. No quiere que seamos infieles. No quiere que empecemos a dar testimonio de Él y que después nos retrocedamos o nos olvidemos. Él quiere que lo hagamos de manera permanente, aún cuando nuestra vida esté en riesgo. Y que no reparemos en ofrendar nuestra vida como testimonio de nuestra fe en el Señor, si así nos es requerido. No buscando la muerte, pero estando dispuestos a pasarla cuando nos es requerido. ¡Wow! Antipas sí fue un testigo fiel, y yo creo que es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso describe Apocalipsis más adelante a todos los que somos seguidores de Jesús, a ese gran ejército, a ese gran pueblo, con 3 características que nunca deben faltarnos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira lo que dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es interesante que el Señor no está diciendo que va a pelear contra la iglesia. A la iglesia le habla y le advierte de estas cosas. Dice que va a pelear contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Claro, la iglesia debe ser parte en ese proceso, pero Él va a pelear directamente contra ellos. Mira qué interesante, qué figura más fuerte. Él va a pelear en contra. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera pelear contra Dios. Quisiera pelear contra este Jesús glorificado, de cuya boca sale la espada de 2 filos. Ya sabemos el resultado, Él va a ganar. No hay forma en la que nosotros podamos ganar. Por tanto, debemos aprovechar en este tiempo que tenemos su palabra para poder rectificar todo aquello en lo que nos hemos equivocado. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, feliz el que guarda las palabras. Luego dice en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos habla del hombre de pecado, el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo mismo, y dice que lo va a matar con el espíritu de su boca. Una figura de que es esa palabra que sale no solo para salvación, sino también para condenación. Pero no porque sea una espada que quiera condenar, sino porque aquel que no cree, entonces debe ser condenado. Y cuánto más cuando son los enemigos de Dios, Satanás, el falso profeta, la bestia y todos aquellos que se han convertido en seguidores de estas huestes de maldad. Luego el Señor dice en el verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Al que venciere, daré a comer. Al que venciere, otra vez, en cada carta hay una oportunidad de vencer. Y yo creo que todos, dentro del plan de Dios, hemos recibido lo necesario para ser vencedores. Ninguno de nosotros puede decir que ha recibido menos del Espíritu Santo, que tiene una menor porción de la palabra de Dios, o que el Señor no está con él, o que le ha dado promesas diferentes. No lo hay. Ya en Cristo Jesús no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil. Somos uno solo y hemos recibido todo lo necesario para ser vencedores. Pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que avanzar. Y dice, al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Éxodo 16:33 nos dice, entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 kilos de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservar
de conservarlo para todas las generaciones futuras. Interesante, ese maná, ese pan caído del cielo que recibieron en el desierto, debía ser guardada una porción para testimonio, y esa porción se guardaba en el arca del pacto, en una urna, y era aproximadamente, dice la Nueva Traducción Viviente, 2 kilos lo que se guardaba. Ese maná escondido era una figura del pan que vendría del cielo y que describe Juan en el capítulo 6, versos 33 al 34. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ese pan es Cristo Jesús. Ese maná escondido es Él. Y nosotros debemos comerlo en el sentido figurado y gustarlo, disfrutarlo. Es que estos primeros 3 capítulos están llenos del corazón de Dios, anhelando estar con su iglesia, trabajando por una iglesia gloriosa, sin mancha. Yo te digo, Dios sigue así, trabajando por una Miramonte gloriosa, por una Miramonte que resplandezca en la ciudad. Y luego dice, hablando de la piedrecita blanca y de ese nombre, nos recuerda a Isaías capítulo 62, debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto, debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. Hemos escuchado que Israel es el reloj de Dios, pero yo quiero decirte que estas palabras no podrían ser de manera exclusiva solamente para Israel, porque irían en contra del contexto de toda la palabra. Yo podría decir, debido a que amo a El Salvador, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por San Salvador, o incluso poner nuestro nombre, debido a que amo a Miramonte, debido a que mi corazón suspira por Juan, por Rosa, por Ricardo, por René, por Ana, pon tu nombre. No puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella. La Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor y día y noche intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No ha dejado de orar por nosotros. Él no ha dejado de interceder hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Y luego dice el verso 2, las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. Ya estaba profetizado. El Señor le estaba diciendo, vas a recibir un nombre nuevo. Y yo quiero que veas cómo Jesús nos trata como Él ha sido tratado. Él en ninguna manera llegó a ser Rey y Señor solamente para vernos con menosprecio o vernos de menos, como sucede muchas veces con los hombres cuando llegan a puestos de autoridad. Dice Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él recibió un nombre que solamente él conocía, el Verbo de Dios. Y ahora Él nos da en una piedrecita blanca, dice acá. Algunos hablan de que no solamente la corona era un premio en el mundo antiguo, sino también una piedrecita blanca. Y el hecho de que sea blanca habla de la santidad, de la pureza. Y el hecho de que sea un nombre particular es que Dios reconoce nuestra individualidad. La diversidad con la que nosotros hemos sido hechos proviene de Dios. No la diversidad como la está queriendo ver el mundo ahora, sino como la Biblia nos la plantea. Nos ha hecho diferentes. Y diferentes en la iglesia del Señor es bueno, porque eso nos permite complementarnos unos a otros. Y mira qué importante. Cuando hablamos de aferrarnos a la sana enseñanza, entonces la recompensa es recibir ese nombre nuevo, ser tratados como Cristo Jesús también fue tratado. No es
Maravilloso. ¿No te gustaría a ti ser de esos vencedores? Yo creo que si vamos a pelear, debe ser con la espada de dos filos. Y no podemos hablar de pelear con la espada de dos filos si estamos siendo descuidados. Estúdiala, créela, memorízala, vívela, aférrate a la sana enseñanza. Oremos. Padre, te exaltamos esta mañana y te damos gracias por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra una semana más. Te pido, Señor, que hables al corazón de tu iglesia y que nos ayudes a aferrarnos a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos ayude a aferrarnos no solo a las promesas, no solo a las cosas bonitas, sino también a aquellas cosas que tú denuncias en nosotros, al pecado, Señor, que muchas veces le damos cabida en nuestra vida, y que decidamos limpiarnos de estas cosas, que decidamos arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos antes que tú tengas que venir y pelear contra alguno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos. Y si tú has sido parte de esta transmisión y has estado atento a lo que la palabra de Dios nos dice, yo quiero hacerte una invitación final. Gracias por estar conectado con nosotros y gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Juan capítulo 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Está hablando de Jesús. Él vino del cielo, vino de Dios y escucha y dice, y da vida al mundo. Eso es lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres creer que Jesús es ese pan de Dios que vino del cielo? ¿Quieres creer que la muerte de Él en la cruz es suficiente para pagar el castigo por tu pecado? Si es así, acompáñame en una oración, por favor. Señor, esta mañana reconozco que he pecado, que hay cosas que esa palabra, que es la espada de dos filos, me ha hecho ver que están mal en mi vida. Pero el punto en el cual esta mañana yo quiero reconocer es que nada será diferente en mi vida si no creo en Jesús como ese pan que tú nos enviaste del cielo para alimentar nuestra alma con verdadera comida, de manera que ya no tenga hambre. Señor, en este día creo que Jesús vino al mundo. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que Jesús es Dios mismo. Creo que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por mis pecados. Y ahora me arrepiento y me entrego completamente a ti. Dame esa vida que solo tú puedes dar. Si tú has hecho esta oración, quiero felicitarte por la decisión que has tomado. Y el enlace que estás viendo abajo de esta transmisión te servirá para dar continuidad a la decisión que has tomado. Como Iglesia Bautista Miramonte estamos listos para acompañarte. Si tienes un amigo que pertenece a esta congregación, por favor cuéntale la decisión que has tomado. Se sentirá muy contento y te dirá el siguiente paso que tú debes dar. Gracias por estar allí, amada Iglesia. Gracias por estar allí a todos los que se han conectado. Recuerden seguir activos como Iglesia del Señor, donde quiera que Dios nos ha puesto, compartiendo cada uno de los enlaces y actividades que como Iglesia Bautista Miramonte estamos haciendo. Les amamos y pronto estaremos juntos. Hermanos, gracias al Señor por la palabra que nos ha permitido compartir con ustedes esta mañana. Solamente me resta en este día poder orar por los diezmos y ofrendas. Solamente quiero compartirles que esta semana, debido a una fuerte lluvia que experimentamos, las instalaciones de nuestro templo, del edificio educativo específicamente, sufrió algunos daños. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, los videos también que se tomaron. Y esto pues nos ha puesto triste, hermanos, definitivamente, ¿verdad? Porque tras una cosa viene otra y otra. Pero si algo he podido aprender a lo largo de la corta vida cristiana que llevo, es que cuando más grande es la adversidad, cuando más oscuro es el tiempo, cuando más difícil es el problema, mayor es la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la provisión de Dios.
Así que estamos confiados en Él y quiero que confiemos en Él. Hermanos, gracias por esa fidelidad, gracias por ese cariño que tienen al Señor, a la palabra, a la iglesia. Sin duda alguna, el Señor recompensará a cada uno según su obra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias esta semana porque nos has permitido finalizarla. Y hemos visto una vez más tu fidelidad y tu provisión, tu cuidado, Señor, y tu guía. Gracias, porque no nos has dejado solos. Nunca lo has hecho y jamás lo harás. Señor, venimos a entregar delante de ti con gratitud y de nuestro corazón, voluntariamente, los diezmos y ofrenda que hemos dispuestos para ti. Señor, gracias, porque tú nos has provisto lo necesario para compartir. Oramos por aquellos que están en necesidad. Gracias, Señor, por las bolsas de amor que podemos compartir. Gracias, Señor, por la bendición que hemos podido llevar a los centros de acopio. Permítenos, Señor, que este donativo que hemos recibido también en esta semana podamos llevarlo lo más pronto posible. Padre, oramos también para que tú nos ayudes con todos estos efectos que vienen después de haber estado en cuarentena y después de haber padecido algunas implicaciones económicas. Que a medida que se van dando las fases de desconfinamiento, de reapertura, no solo nos vayamos preparando previamente para salir, para reunirnos cuando esto llegue en su momento, sino también para ministrar, para cuidarnos, para escucharnos, Señor, y para apoyarnos unos a otros, para que nuestro corazón sea sanado si necesita ser sanado, sea fortalecido si necesita ser fortalecido, y sea animado si necesita ser animado. Gracias, te alabamos y te bendecimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Seguimos conectados. Recuerden que la transmisión no termina todavía. Por favor, atentos a nuestro boletín informativo y luego cantemos juntos la preciosa alabanza que se ha preparado para cerrar este culto. Bendiciones. Gracias por haberse conectado hoy con nosotros. Recuerde siempre invitar a más personas para seguir compartiendo con ellos este tiempo tan especial como hermanos en la distancia. Y les invitamos este miércoles 24 de junio a un culto especial, nuestro culto de oración en la intimidad. Conéctese con nosotros a las 7 de la noche por Facebook y YouTube Live y aprendamos más con el tema Descubriendo su gracia en la intimidad. Les esperamos. Como iglesia seguimos enteramente a su disposición y queremos nuevamente recordarle que si podemos servirle en el área económica, espiritual, psicológica o médica, no dude en contactarnos. Puede llamarnos o escribirnos al número 7176-6890 y con mucho gusto vamos a redirigirle al área de atención que usted necesita. También puede contactarnos a través de su líder o discipulador de su grupo pequeño. Juntos saldremos adelante. Recuerde todas las formas que su iglesia ha puesto a su disposición para que pueda seguir ofrendando, diezmando o donando para los diferentes propósitos. Si está en su corazón, puede dar además de sus diezmos y ofrendas para más bolsas de amor y también para las reparaciones del templo. Sigamos dando, hermanos. Finalmente, queremos recordarle la importancia de nuestras redes sociales, página web y grupos de WhatsApp. Esté atento a todas nuestras publicaciones, pues muy pronto comenzaremos a dar las indicaciones para el retorno a la vida de iglesia. Pero no solo eso, también estamos compartiendo con usted recursos para que siga creciendo espiritualmente junto a su familia. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por el servicio que hemos podido tener esta mañana todos y gozarnos en la palabra de Dios y en las alabanzas. Mi oración es que todos podamos esforzarnos más para reflejar la gloria de Dios. Así que vamos a despedirnos con este tiempo de alabanzas.
brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.